Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana María Ampuero y hoy estamos estudiando el final del capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces, hoy día vamos a mirar la séptima trompeta. Y recuerden ustedes que estas tres series de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas son paralelos. Cada una de las tres series están vinculadas. Al final de la apertura de los 7 sellos, de que se terminan de abrir los 7 sellos, con el séptimo sello empieza el toque de las 7 trompetas. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto hace clara referencia a Daniel 7, 14 y 27, cuando habla que uno semejante al Hijo del Hombre sube por entre las nubes, llega hasta el trono del anciano de días y toma los reinos del mundo. Entonces se refiere a Jesucristo, que toma los reinos del mundo. Pero es muy interesante que en esta porción se habla de nuestro Señor. Es la única vez en el Nuevo Testamento donde se utiliza la palabra Señor o Kyrios para referirse al Padre Celestial, a Dios, creador de los cielos y la tierra, y lo distingue de su Cristo, su ungido. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Es un sujeto de dos, pero el que reina es uno, es decir, el Señor y Cristo, uno solo, que reinan por los siglos de los siglos. Entonces estos ancianos se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Fíjense ustedes, no dice Jesús, dice a Dios, ¿no? Entonces se refiere al Padre Celestial, al Dios Elohim, creador de los cielos y la tierra. Y ellos dicen lo siguiente, esto es importante: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Entonces le dice el Señor, le dice Kyrios, al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, al Dios creador de los cielos y la tierra. Está refiriéndose de esta manera: el que es y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Debo indicarles que posterior a la Reina Valera del 60, digamos ya la Reina Valera del 95, la Reina Valera contemporánea, ya han eliminado esa parte que en la del 60 dice: Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir. No está en las versiones más recientes, en las traducciones más recientes, porque esto no está en los textos bíblicos más antiguos. Entonces parece haber sido un añadido posterior y por eso ya no consta. En algunas versiones, como la Reina Valera contemporánea y la Reina Valera de 95, y otras versiones, al final no dice y has reinado, como dice la Reina Valera del 60, sino que dice y reinas, y en otra versión dice y has comenzado a reinar. Entonces yo les invito a que ustedes investiguen eso, porque ya las versiones recientes ya hablan así, en el sentido de que Jesucristo es a través de quien el Padre reina. Y comenzó a reinar desde que Jesucristo vino a este mundo, fue a la cruz del Calvario, resucitó y ascendió a sentarse en el trono. Entonces, el reino se acercó con Jesús y ya ha empezado a reinar. Eso es bien importante. Entonces, lo reconoce como el gran yo soy, ¿verdad? Aquí en el versículo 17, los 24 ancianos lo reconocen al Dios Todopoderoso como el que eres y eras, es decir, el eterno. Y en el versículo 18 dice, y se airaron las naciones. Este es un término que habla de entrar en guerra, y de entrar en guerra porque es una resistencia a la venida del reino. Es una palabra particular que se utiliza ahí. La otra palabra es esto de y tu ira ha venido. Es otra palabra que más bien habla
de la ira de Dios, pero como juicio de Dios, ¿ya? Entonces tu ira ha venido, es decir, es la culminación, es a la forma en que Dios trata con el mal para erradicarlo, ¿ya? Entonces aquí está hablando de guerra y también de juicio de Dios, en el versículo 18. Esto lo dicen los 24 ancianos. Y ha llegado, dice, el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces está anticipando el juicio final, ¿ya? Y de dar el galardón, es decir, la recompensa, el premio, a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Entonces, esto da esperanza al pueblo sufriente, a los profetas, al pueblo del Señor, al pueblo de Dios que por el testimonio de Jesucristo sufre y da la vida por el Señor. En el Salmo 115:13 hace referencia a pequeños y a grandes. Y lo que quiere decir aquí es que Dios no hace acepción de personas. No es que los líderes o aquellos que son más prominentes dentro del pueblo del Señor serán los únicos que van a recibir algún tipo de galardón o premio. Lo que aquí dice es a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y en el Salmo 115, versículo 13, dice, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes, ¿no? En el contexto de que Jehová se acuerda de su pueblo. Eso es lindo, ¿ah? Lindo, que para Dios todos somos importantes. Y es el tiempo, dicen los 24 ancianos, de destruir a los que destruyen la tierra. Y aquí habla de un juicio de Dios contra todos aquellos que se resisten al reino de Dios y que destruyen la hermosa creación de Dios, que incluye personas, incluye la civilización, incluye la tierra también, es decir, el medio ambiente, pero incluye toda la hermosa creación de Dios. Porque Dios creó a los seres humanos, como lo dice en Génesis 1, 26 y 27, los creó para sostener su creación, los creó para ser sus representantes en la creación, ¿sí? Para que sean su imagen, que sean sus representantes, para sostener la tierra, para que dé fruto, para multiplicarse, para sostenerla. Y entonces aquí hay un juicio de Dios por destruir, de destruir a aquellos que destruyen la tierra. En el versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Se da cuenta? Se abre la tercera ventana. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Recuerden ustedes que antes vimos el trono del Señor en la ventana anterior, pero ahora estamos viendo más allá, más profundo, detrás del trono, el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, la misma presencia de Dios. Y recuerden que esto es simbólico, porque en el cielo no hay templo, Dios es el templo. Y eso se hace muy claro en Apocalipsis 22, 21 y 22. Dios es el templo. Entonces, estas ventanas se van abriendo para saber que las cosas no son como parecen. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces uno diría, ya aquí se acaba todo, ¿no? Ya está el juicio, ya está el castigo para los que destruyen la tierra, en fin, pero no se acaba ahí. Vamos al capítulo 12, que es el clímax del libro de Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo, el descorrer la cortina, y luego vienen las copas de ira, ¿sí? Otros
otros juicios paralelos a lo que hemos visto antes. Y entonces todo esto es, como les digo, no se trata de lo que ocurre después, se trata de lo que Juan ve después. Vimos en el versículo 18 que habla de que se airaron las naciones. Y esto es nada más un anticipo de lo que vamos a ver después en el capítulo 12, que nos describe una gran guerra cósmica. Una gran guerra cósmica que se pelea en el cielo y luego baja a la tierra, y la guerra se gana en la tierra, con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces las cosas no son como parecen. Y a mí me parece y me encanta ir a Apocalipsis para ver lo que realmente está pasando en el mundo político, en el mundo social. Eso lo vemos con mayor claridad en el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces el Señor quiere que sepamos cómo son las cosas detrás de las noticias, qué es lo que realmente está ocurriendo. Y qué está ocurriendo desde que Jesucristo vino hasta el momento en que Jesucristo regresa. Que estos son los 3 años y medio, 1260 días, en fin, como lo explicamos en el episodio anterior. ¿Ya? Y para anticiparles un poco y que disfruten de leer el capítulo 12 de Apocalipsis, observen los personajes principales de esta gran guerra. Primeramente hay una mujer. Luego hay un dragón. Y hay un niño. El capítulo 12 habla de la Navidad. Y es el centro y el clímax del libro de Apocalipsis. Así que te espero en el próximo evento, y si esto te gustó, pon me gusta, compártelo y seguimos aprendiendo. Esto es muy emocionante. Ya hemos llegado al clímax del libro.